Vamos a comenzar la charla del día de hoy hablando de sistema de comunicaciones. Un sistema de comunicaciones utiliza básicamente tres elementos: un transmisor, ubicado en este caso a la izquierda, un receptor en el vértice inferior derecho, y el canal, que es el elemento que une en ambos sentidos el transmisor con el receptor. Todo transmisor debe cumplir tres funciones básicas: traducir, acondicionar y amplificar la señal. ¿Qué significa esto? Traducir una señal es hacerla utilizable, modificarla de manera que sea usable por el sistema de comunicaciones. Por ejemplo, los sonidos son vibraciones mecánicas, la voz es una vibración mecánica del aire, vibración mecánica de cualquier elemento que puede transmitir esta información a través de ese medio, y estas señales mecánicas, estas vibraciones mecánicas, no pueden o no tienen una posibilidad de uso por un canal de señales electromagnéticas, porque de hecho no lo son. Traducir implica entonces transformar, por ejemplo, esa señal mecánica de vibración mecánica en una señal electromagnética. Es lo que hace un micrófono cuando la vibración mecánica sobre una pequeña membrana modifica la capacidad o la inductancia de una bobina, y de esa manera se logra pasar de movimiento a señal eléctrica, y esa señal eléctrica a una señal electromagnética durante un proceso que veremos más adelante. Lo mismo ocurre con otros tipos de transducciones, por ejemplo el video, donde tenemos que transformar señales electromagnéticas de frecuencias diferentes como son los colores, amplitudes diferentes como es la intensidad de cada uno de esos colores, en una señal electromagnética manejable por nuestro sistema. Es decir, la transducción puede ser de señales no electromagnéticas a señales electromagnéticas, o de señales electromagnéticas de características particulares a otras señales electromagnéticas de otras características, que son las que puede manejar nuestro sistema de comunicaciones, en particular el transmisor. El acondicionamiento de la señal implica que esa señal electromagnética que hemos obtenido después de la transducción, en muchos casos hay que modificarla de alguna manera para que sea aprovechable. Por ejemplo, lo que veremos cuando lleguemos a los temas de modulación, de amplitud, de frecuencia, de fase, modulación digital, etc. Por último, la amplificación es darle a esa señal traducida y acondicionada la amplitud necesaria para que nuestro transmisor pueda procesarla, manejarla y entregarla al canal de comunicación, que es el que va a hacer que esta señal traducida y acondicionada llegue hasta el receptor. El canal puede ser un conductor eléctrico, un medio óptico, el espacio libre o cualquier otro medio que permita que esa señal traducida, acondicionada y amplificada por el transmisor llegue al receptor. Los métodos más modernos, que están en plena tarea de investigación y sobre los cuales todavía no hay equipos comerciales, pero que seguramente en poco tiempo habrá, son los sistemas de entrelazamiento cuántico. Los sistemas de entrelazamiento cuántico son los únicos hasta el día de hoy que utilizan transmisor, receptor y no necesitan, o por lo menos no se conoce cuál es el canal de transmisión. Tema bastante complejo y teórico que en algún momento, cuando volvamos a las clases presenciales, se los comentaré. El receptor, finalmente, tiene tres funciones básicas: sintonización, acondicionamiento y transducción. Sintonización implica de todas las señales que están dando vuelta por los canales, pueda seleccionar, elegir a la que necesita acondicionar y traducir. Es decir, permite elegir una sola de las frecuencias que están en los canales. Sin la sintonización, nuestro receptor recibiría al mismo tiempo infinidad de información que se mezclaría y el resultado sería imposible de entender.
Por lo tanto, sintonizar implica elegir una sola de las señales de un transmisor que llegan al receptor. El acondicionamiento es el paso opuesto, contrario, simétrico de lo que se hizo en el transmisor. Es decir, esa señal que ya fue sintonizada, elegida de todas las que están dando vueltas por el canal, que llegó a mi receptor, tengo que modificarla para que el receptor pueda manejarla de manera de recuperar la señal que se envió a través del transmisor. Y por último, la transducción es modificar esa señal electromagnética que ya fue sintonizada y fue acondicionada para que pueda ser útil y la pueda analizar, entender en mi receptor. Por ejemplo, puede ser un parlante, donde una señal electromagnética va a modificar el campo magnético de una bobina, que hará que se mueva un núcleo, que hará vibrar a su vez a un cono físico, a una membrana, que hará vibrar por lo tanto al medio que está alrededor, que es el aire, y escucharemos el sonido en nuestro parlante. O podrá ser una pantalla donde en la transducción se van a modificar señales electromagnéticas en impulsos eléctricos que van a actuar, por ejemplo, sobre LEDs, y va a permitir que yo vea imagen en una pantalla. O va ese campo electromagnético a actuar de manera tal de permitir el microgoteo a través de boquillas que en definitiva imprimirán texto sobre una hoja, o generarán un campo electromagnético que va a polarizar de determinada manera micropartículas de material de impresión, como es el tóner, sobre un cilindro metálico que va a permitir la impresión en una impresora láser. Todos esos son sistemas de traducción, los que van a permitir que la señal que vino del transmisor por el canal se elija mediante la sintonización, se acondicione para poder procesarla y se lleve a un final aprovechable, que es lo que hace la transducción.